Cuando los ancianos gobernantes y los pastores sirven juntos, cuando están montados juntos en los caballos y siempre están yendo al ataque, están llevando la guerra espiritual, y cuando sirven así juntos y se sacrifican juntos, el amor que ocurre, que sucede, que se desarrolla entre esos hombres es algo sobrenatural. Y Pablo lo había experimentado, y los ancianos en Éfeso, obviamente, lo había experimentado, y aquí están demostrando su cariño el uno por el otro. Muy bien. Obispo supervisor. Hemos visto en 1 Pedro esta palabra, pero también lo hemos visto en Hechos 20. La palabra significa vigilar, cuidar, guardar. El pastor conocía bien Proverbios 27, versículo 23. El pastor conocía bien la condición de su rebaño. Me encanta este texto, lo voy a leer. ¿Cuál es el texto? Proverbios 27, versículo 23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones. Saldrá la grama, aparecerá la hierba, y se segarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tus vestidos, y los cabritos para el precio del campo, y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa, y para sustento de tus criadas. Bueno, no me gusta alegorizar las escrituras, pero no es imposible pensar en lo que también hace pastor de las ovejas de Dios, ¿verdad? Tenemos que vigilar, tenemos que invertir, tenemos que cuidar, y también, como Pablo enseña en otros textos, tal como en 1 Corintios, creo que es capítulo 9, donde él defiende el derecho de pastor y de anciano gobernante, y también en 1 Timoteo capítulo 5 defiende el hecho de que un pastor que sirve bien puede recibir de su propia iglesia. Es muy apropiado. Entonces, pero el pastor principalmente tiene que cuidar bien, vigilar bien y conocer bien las condiciones de sus ovejas. Y volviendo al texto en Hechos 20, Pablo dijo que él andaba casa por casa. Él no solo predicaba como un astro, una persona famosa que viaja en toda parte del mundo y a veces aparece aquí y predica acá. No. Predicaba el primer día, enseñaba el primer día, pero Pablo dijo que él andaba casa por casa, discipulando, pastoreando, conociendo bien las condiciones de las ovejas de Dios, y hasta a veces amonestándolas y a veces exhortándolas, pero siempre nutriéndoles como un buen pastor. Muy bien. Ahora vamos a cambiar el enfoque un poquito, porque hay muchos textos que hablan de los requisitos de carácter de anciano, de obispo. Y como dije al principio, no se desanimen, por favor, porque nadie es perfecto. Estamos hablando de la madurez, estamos hablando de la consistencia, pero no hay escape. El primer requisito, y casi el único requisito, es el carácter. La persona se califica por su manera de vivir, por su disposición, por su amor evidente a Dios, por su disciplina en las cosas de Dios. Y qué bueno que tenga un gran don de enseñanza, pero no es el primer requisito.
puede tener una elocuencia, pero si falla en su carácter, por favor que no lo use. Muy bien, vamos a ver. A veces los líderes de las iglesias son elegidos por su educación, por su situación económica, por sus actividades en la iglesia. Si un hombre se destaca en el mundo y tiene éxito en el mundo, la iglesia tiende a pensar, que venga a la iglesia para ayudar a tener éxito aquí también. Ustedes conocen a Warren Buffett, ¿verdad? Uh-huh. Al llegar a la iglesia que yo pastoreé aquí en la Florida, durante el primer año, fui con otro candidato para ser anciano gobernante en la iglesia a un juego de básquetbol, el juego de los Heat de Miami. Y ahí enfrente se podía ver Warren Buffett, porque estaba ahí también mirando como un gran fanático. Y mi colega me dijo, wow, que estuviera en nuestra iglesia Warren Buffett, estoy seguro que la iglesia crecería porque él es un hombre de negocios, es un hombre que sabe tener éxito en el mundo. Entonces, hermanos, por favor, eso es una tontería. Me encanta Warren Buffett, entonces es un hombre bastante sabio, pero no sé si tiene sabiduría espiritual, no sé si está lleno, no sé, puede ser, no sé si está lleno del Espíritu Santo o no, pero vamos a ver que la Biblia prescribe en detalle lo que es un hombre maduro, un hombre que sí califica. A veces la preparación que reciben los candidatos para líderes es exclusivamente doctrinal y teórico. Por favor, está bien, es esencial que preparemos a los ancianos gobernantes en la teología, en la sana doctrina. Y si se enseña correctamente bien la sana doctrina, es inevitable que se enseñe carácter, porque la sana doctrina siempre, la gracia siempre correctamente enseñada resulta en el fruto del Espíritu Santo y en un carácter que se está formando a la imagen del Hijo de Dios. Pero según la Biblia, los requisitos más importantes tienen que ver con el carácter y la madurez espiritual. Los únicos requisitos específicamente mencionados son los que se encuentran en 1 Timoteo, capítulo 3, y en Tito, capítulo 1, 5 a 9. Y también se puede mencionar Hechos 20, el pasaje que acabamos de leer, y también en Hechos 6, porque recuerden que eligieron diáconos llenos de fe, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Y entonces, estas características sí califican a uno a servir en este oficio. Y otro comentario antes de meternos detalladamente en esto. Cada miembro de la iglesia debe de estar aspirando a vivir según esas características. Es la idea. Así, para ese propósito fuimos llamados, como Pablo enseña con claridad en Efesios capítulo 1. La razón por la cual fuimos predestinados a ser hijos fue para que pudiéramos llegar a ser conformados a la imagen del Hijo de Dios. Entonces es la meta, es la idea, es la aspiración de cada creyente vivir según estas características. Pero el hombre, en este caso hombre, que llega debe de ser considerado como anciano, como obispo, como pastor. Primero vimos, y voy a ir palabra por palabra, y como ya dije, nos metimos en más detalle en el curso sobre el curso que se llama Llamado al Ministerio, y Dios mediante, en este mismo año, voy a empezar a preparar un curso que se llama Preparando a Ancianos Gobernantes, y vamos a meternos en mucho detalle en cada una de estas características. Pero en breve, en general, vamos a leer lo que tenemos acá. Muy bien, y tengo que dar crédito a mi gran amigo, el doctor Richard Ramsey. Hablé con él ayer,
Pero él escribió un libro sobre estas características y estoy aquí dándole crédito a Richard Ramsey porque yo saqué su material. Irreprensible. Esta palabra significa literalmente que no lo pueden pillar o agarrar en nada. Significa que es libre de acusaciones. Por ejemplo, es que un hombre miente, pero no se puede decir a ese hombre, él es mentiroso. No. Si miente, se arrepiente, pero no es mentiroso. Por supuesto, no significa que sea perfecto, sino que la gente no tenga serias acusaciones en su contra. Significa que no puede ser cualquier persona entre la multitud. El líder debe ser conocido por su madurez espiritual. En otras palabras, cuando la gente describe su carácter, no lo identifican primeramente o fundamentalmente con alguna característica negativa. Por ejemplo, si alguien pregunta a sus amigos, familiares o colegas cómo es, no dicen, es un hombre que siempre se enoja. O es el hombre que vive en adulterio. No. O lo único que sé de él es que siempre pide dinero prestado y no lo devuelve. O algo parecido. Entonces, es maduro, tiene buen carácter, tiene muy buena reputación. No es perfecto, pero también no se puede acusar en general de ninguno de estos defectos. Cosas así no se dicen de un hombre de buen testimonio. Por lo tanto, es un hombre que debe tener el reconocimiento y respeto de la congregación en cuanto a su integridad. Entonces, Pablo siempre menciona en ambos pasajes marido de una sola mujer. Fíjese primero que se supone que el líder es un hombre. Pablo no está diciendo que tiene que ser casado. Y también yo sé que es un punto un poco controversial. Y en este mismo curso vamos a dedicarnos una clase por completo sobre ese tema. El papel de la mujer en la iglesia, porque en estos días es muy importante elevar a la mujer, pero también respetarla en su llamado divino. Y no digo más ahora, pero en otra clase sí, vamos a meternos en ese tema. Pablo no está diciendo que tiene que ser casado. De otro modo, él mismo no estaría viviendo de acuerdo con su propio consejo. Y también Pablo da el equilibrio en este pasaje. 1 Corintios capítulo 7 indica que Pablo no era casado. Algunos piensan que tendría que ser casado para ser miembro del Sanedrín, pero otros dicen que ese reglamento no era válido hasta después del tiempo de Pablo. Entonces puede ser soltero, pero con lo mismo... Viudo. Puede ser viudo, pero con las mismas características. Por otro lado, el texto insinúa que lo normal es que sea casado. Obviamente no sería correcto prohibir que los líderes se casen, como la Iglesia Católica lo hace con los sacerdotes. El punto aquí es que tenga una y no dos esposas. Si este requisito suena un poco extraño, habría que recordar que en los tiempos, quizás en el primer siglo, la monogamia no era tan universal como en nuestros días. Aún entre los judíos de esa época, algunos aceptaban la poligamia. Recuerden, en el Antiguo Testamento había reglas para proteger a las mujeres en esas relaciones polígamas. Pero hay algo más importante para nosotros hoy en día. Ese requisito apunta a algo más allá de la situación legal. Tiene implicaciones acerca de la fidelidad matrimonial y la pureza sexual. Esto sí es un problema muy serio y muy generalizado hoy en día. Hay muchas maneras en que nos llegan las tentaciones actualmente, especialmente a través de las revistas y la televisión y ahora la pornografía. Redes sociales. Sí, exactamente, que no existían cuando Ramsey escribió este artículo. Muchos hombres luchan con la tentación de las imágenes y las fantasías. Quizás piensen que no están haciendo daño a nadie, pero a lo largo afecta la relación de la pareja.
Eso es la verdad. Y daña la conciencia y lo aleja de Dios. Definitivamente son consecuencias. Ese requisito nos obliga a hablar del tema del divorcio. Un hombre separado o casado por segunda vez puede ser presbítero o diácono. La respuesta es que todo depende de la situación particular. El motivo de la separación o divorcio, si era cristiano cuando tuvo problemas o si pasó antes de su conversión, por ejemplo. El tema es demasiado amplio para profundizar aquí, pero muchos opinan que si él fue la parte inocente en la ruptura de matrimonio, o si él no era cristiano cuando sucedió el problema, entonces se puede considerar para el oficio. No hay razón bíblica para rechazar su nombramiento. Incluso, algunos opinan que aunque haya sido culpable en la ruptura de matrimonio, hay que perdonarlo y darle una oportunidad de mostrar que ha aprendido a vivir responsablemente. Hay que estudiar cada caso y hay que considerar el efecto que su nombramiento puede tener entre las personas que lo conocen. Desgraciadamente, estos antecedentes afectan el respeto que algunos pueden tener por él como líder. Así, los presbíteros actuales tendrán que evaluar cada caso en forma independiente. Bueno, sí, es un asunto bastante complicado y yo creo que cada iglesia debe de evaluar bien a los candidatos según estas situaciones. Y yo agrego mi granito. Es decir, en mi experiencia, si la iglesia elige a un hombre que fue divorciado, en primer lugar, si fue divorciado dentro de la misma iglesia y no basado en las excepciones bíblicas y se casa de nuevo, por favor, ese hombre no va a tener respeto. Y lo que va a hacer es que ese hombre tampoco, él no va a ser efectivo en ayudar a otros en la misma situación. Va a ser cobarde. Entonces va a ser prácticamente inútil. Entonces, esos requisitos, en un sentido, no son para todo el mundo. Y no estoy hablando que ojalá que nadie me interprete mal mis comentarios, porque siempre manejamos la iglesia con mucha gracia y mucha misericordia. Pero también al mismo tiempo, algunas consecuencias no se evaporan y tenemos que tomar en cuenta las condiciones, las situaciones de cada individuo y tratar de no hacer reglas que cubran todos los casos porque no existen. El hombre también es de un montón de palabras que son muy parecidas porque Pablo enfatiza mucho el dominio propio, sobrio, prudente, decoroso. Estos términos están relacionados, así que conviene tratarlos juntos. Sobrio significa literalmente que no es un alcohólico, pero también apunta más ampliamente el hecho de que tiene dominio propio, seriedad de pensamiento y la mente clara. No indica necesariamente que no consuma bebidas alcohólicas, sino que las sabe usar con moderación. No es una persona sin sentido del humor, sino un hombre que puede ponerse serio cuando la situación lo exige. Es objetivo. Es una persona en quien la gente puede confiar. Es un hombre prudente. Se refiere también al dominio propio, que está en su sano juicio. No hace locuras. No toma riesgos innecesarios. Sabe tener cuidado. La misma palabra se usa en Marcos capítulo 5, versículo 15, para el endemoniado. Después de que había sido sanado, estaba en su juicio cabal. El hombre es decoroso. Señala que es respetable, de buena conducta, ordenado, digno de respeto. A veces se refiere a la vestimenta, que es discreta, decente. La palabra viene del verbo cosmeno, pronunciado cosmeo, que significa ordenar, decorar, adornar. Es muy interesante que la palabra en griego, cosmos, cuando hablamos del cosmos, estamos hablando de algo bello y ordenado. Estamos hablando de la creación de Dios.
El concepto que estas tres palabras tienen en común es que el líder tiene buen juicio, demuestra sabiduría, debe ser un hombre serio en el buen sentido de la palabra, pero no demasiado serio, no demasiado formal, hasta que la gente tiene miedo de acercarse a él, pero tampoco liviano o superficial. Tiene dominio propio, se puede confiar en él y la gente lo respeta. La siguiente característica para mí es sumamente importante, hospitalario. Es que tenemos un tema que hemos desarrollado con respecto a la hospitalidad, porque digo yo, nadie es más hospitalario que el Trino Dios. Amén. Dios es que ha preparado un plan de redención para que billones tras billones de personas pueden llegar a su casa bienvenidas, gozándose de todos los beneficios y riquezas de la casa de Dios. Y la Biblia está repleta con metáforas de esta hospitalidad. Me encantan los proverbios que hablan de la sabiduría y de la mujer sabia en el libro de Proverbios, que invita a los necios a su casa para que puedan comer de las riquezas de la sabiduría, ¿verdad? Entonces, me encantan esta ilustración y hay que fijarse en que tantas veces Cristo mismo participa en comidas en el Nuevo Testamento y Él enseña, discipula, sana y hace maravillas en el contexto de un barbecue o una cena informal o formal, banquetes. Y nosotros vamos a gozarnos del banquete final de bodas, así como habla el libro de Apocalipsis. Entonces, si el anciano gobernante pastor no es hospitalario, por favor, no comprende el Evangelio, no comprende la gracia de Dios, porque en verdad lo que tiene no es de Él, lo que tiene es para usar en la extensión del reino, sus bienes, su dinero, su auto, su casa, su vida social. Es que Él tiene que siempre estar invitando a más personas, porque su deseo es ser instrumento en las manos de Dios para comunicar las gracias del Evangelio con todo el mundo, con la gente de Dios, con los creyentes y también con los no creyentes. Hay que entender que la palabra en sí, hospitalidad, quiere decir amigo del extranjero. Entonces, tenemos la tendencia nosotros de solo invitar a la gente más cercana, a gente más amistosa, a la gente que nos cae bien, pero así no era Jesucristo. Él empezó a sus enemigos, él invitó a las prostitutas, a los pecadores, a los cobradores de impuestos y tenía mala reputación, ¿verdad? Pero en sí él aceptaba el título de amigo de pecadores. Entonces, quiere decir literalmente amigo de extraños. Es una persona que abre sus puertas, su puerta a visitas. Pero aún más importante es una persona que abre su corazón, que abre su vida a personas nuevas. Apto para enseñar. Hasta ahora todas las características de presbítero que se han mencionado son atributos que cada cristiano debería cultivar. Solo se exige un nivel más alto de madurez en esas áreas de parte de los líderes. El requisito apto para enseñar describe algo especialmente para presbíteros, sinónimo de obispo. No todos los cristianos tienen que desarrollar esta aptitud. Un presbítero tampoco tiene que ser un maestro erudito o un orador superdotado. Solo tiene que saber compartir las enseñanzas de la Escritura de una persona que ayude a los demás en su crecimiento espiritual. Debe tener un conocimiento bíblico y teológico suficiente para evitar errores serios y debe tener la capacidad para explicar las enseñanzas claramente. No todos los presbíteros pueden predicar o hacer clases para un grupo grande de personas, pero deberían saber enseñar por lo menos en forma personal.
Para mí este punto es muy importante porque obviamente no todos tienen un gran don de la enseñanza, pero el anciano gobernante debe de conocer las escrituras y debe de poder guiar a una persona por lo menos como individuo a otro individuo. Debe de poder guiar a cualquiera, discipular a cualquiera y abrir la Biblia y enseñarle de forma muy informal, no con elocuencia. Y a veces estos momentos de informalidad son las más efectivas. El anciano gobernante, el anciano debe de poder manejar así las escrituras. La próxima característica debe ser obvia, no dado al vino. Esto es claro, mientras la palabra anterior sobrio indica algo más amplio, esta palabra indica específicamente que no es adicto a bebidas alcohólicas. Aún así, podremos hacer aplicación a cualquier tipo de vicio, como las drogas o el consumo excesivo de comida. No pendenciero. Esta palabra viene del verbo que significa pegar. Significa que el líder no debe ser peleador o persona de mal genio, violento, iracundo. Eso debe ser obvio, ¿verdad? Pero hemos tenido que lidiar con este tipo de problemas. Y bueno, yo propongo ese cuento para otra ocasión, pero es un problema cuando el hombre trata de resolver problemas con sus puñazos. No codicioso de ganancias deshonestas. No hay nada malo en ganar dinero honestamente o en desear mejorar la situación económica. Lo que se condena aquí es el deseo de ganancias deshonestas. Un líder de la iglesia no puede estar involucrado en negocios ilícitos o en prácticas deshonestas en su trabajo. Un comentario aquí para nuestras situaciones. Es decir, a veces cuando la iglesia es pequeña, cuando es una misión, el pastor y su esposa gobiernan todo y también las finanzas, administran las finanzas. Y eso puede ser muy problemático porque deben de entregar esa responsabilidad a otro lo antes posible y no a una sola persona, a 2 o 3. Y que tengan 2 firmas por lo menos en los cheques y que existe un medio ambiente de abertura, de vulnerabilidad, claridad en que todo el mundo puede investigar los libros y que todo es... Las cuentas y todo es... ¿A dónde va el dinero? Exactamente. Entonces, para evitar problemas. Y no es que no confiemos, es que estamos tratando de proteger la reputación de todos, porque cualquier acusación puede surgir y si hay reglamentos impuestos, si hay contabilidad y si hay testigos de todos los procesos económicos, nadie puede ser acusado. Muy bien. Amable, apacible. La palabra traducida amable significa literalmente sin pelea. Apacible apunta al hecho de que ama la paz, es un hacedor de paz. ¿Cuál es nuestro mensaje? Nuestro mensaje es un mensaje de reconciliación. Entonces, los dos indican lo opuesto de pendenciero. El líder debería ser amistoso, benigno, tranquilo y pacífico, hacedor de la paz. Sabe reconciliar a personas, es su ministerio, es su responsabilidad mantener la unidad entre los miembros de la iglesia. No avaro, literalmente no ama el dinero. Mientras la frase anterior, no codicioso de ganancias deshonestas, habla específicamente de la deshonestidad. Esta palabra señala el problema de simplemente desear tener mucho dinero, aunque no lo gane con métodos deshonestos. No condena el deseo de mejorar su situación, siempre que esté dentro del contexto de prioridades sanas. La avaricia es un deseo que domina a alguien, haciendo que la riqueza sea una meta demasiado importante en su vida. Un síntoma
de la avaricia es la falta de generosidad. Una pregunta. ¿La avaricia siempre es hacia el dinero o puede haber otro tipo de avaricia? Por ejemplo, de tener muchos... utilizar medios... Exceso. Sí, utilizar medios no bíblicos para atraer gente a la iglesia porque desea tener esa fama o eso. ¿Eso entra en la categoría de avaricia o avaricia solamente se trata de dinero? Obviamente una aplicación general es muy apropiada, pero en este caso se refiere al dinero específicamente, pero obviamente si el hombre maduro, el hombre capaz, el hombre de buen carácter también va a mantener lo que se llama dominio propio, pero también moderación, es decir, no va a tener excesos, ni excesos de metodología, entonces como manipulación de la gente, por supuesto que eso también se prohíbe. Entonces, el líder, el anciano, el pastor, no debe ser ni avaro ni codicioso. Muy bien, la siguiente característica es gobierna bien su casa. Cuando yo distingo entre las varias áreas de características, yo nombro 4 áreas. El hombre debe de gobernarse a sí mismo. El hombre debe de practicar lo que se llama dominio propio. Entonces, su propia persona es la primera área. Y luego, su casa. Por su casa implica estas características que hacen referencia a su esposa. Él tiene muchísima responsabilidad en cuanto a su esposa y en cuanto a sus hijos. Y esta característica dice, gobierna bien su casa, con los niños en sujeción con toda honestidad o respeto. Entonces, el hombre primero tiene que gobernarse, tiene que practicar dominio propio, pero también tiene que practicar un dominio bien sano, bien santo, bien espiritual en su casa. Tiene que nutrir espiritualmente a su primera iglesia, su hogar, su esposa, sus hijos. Y es más, nosotros practicamos lo que se llama la teología del pacto. Cuando Dios se acercó a Abraham, no solo habló de los beneficios a Abraham como individuo, Él habló de su simiente, Él habló de su hijo, Él habló de las naciones que saldrían de Él. Entonces, nosotros que entendemos este énfasis bíblico, primeramente tenemos que discipular a los de nuestra propia casa, asumiendo que Dios en su plan definido por Él va a trabajar por su gracia en nuestra casa. Y por eso esto tiene que ser uno de los requisitos de una persona que desea servir como pastor, anciano, obispo en la iglesia. Y es más, la razón que Pablo da es muy curiosa y también lógica. ¿Qué dice Pablo en cuanto a este requisito? Él dice que porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la casa de Dios? En otras palabras, no es cuestión de tener un requisito artificial o separado, no. Es que si no sabe gobernar, no sabe gobernar. Si no gobierna aquí, jamás gobernará acá. Mucho menos gobernará acá. Si no administra bien acá, no va a administrar acá. Si no discipula aquí en la casa, no va a discipular a nadie aquí fuera de la casa. Si lo hace, es pretencioso, es hipócrita. Entonces, sí trata de hacerlo, porque si no tiene esto detrás, este respaldo respetuoso de la familia, no es calificado, por favor. Bueno, voy a leer estos comentarios de Richard Ramsey, quizás tendré más sobre este tema, porque para mí es quizás uno de los requisitos más importantes. Pablo destaca esta característica porque es la única por la cual también da un pequeño argumento.
Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Con esto queda muy claro que el presbítero gobierna la iglesia, que cuida de ella. La idea es que su mejor escuela es su propio hogar. Una persona que no sabe amar y disciplinar a sus hijos difícilmente será buen líder espiritual en la iglesia. Los líderes actúan como padres espirituales con los miembros de la iglesia. Son padres. Pablo también se llama padre a sí mismo en 1 Tesalonicenses, capítulo 1. Tienen que mostrarles mucho cariño, enseñarles, animarlos y a veces corregirlos. Frecuentemente los líderes de las iglesias dedican tanto tiempo al ministerio que abandonan a su propia familia. ¿Qué demuestra eso? Que no saben ordenar sus prioridades. Sí, en nombre del ministerio no dan tiempo a sus esposas e hijos, solamente demuestran que tampoco van a ser buenos guías espirituales en la iglesia, porque no están ministrando a los que están más cerca. Este párrafo es sumamente importante. Y yo confieso que la lucha más grande para el pastor queda aquí. Y estoy hablando por experiencia. Quizás el conflicto más grande que he tenido con mi esposa y con mis hijos es el tiempo que he dedicado a la iglesia. No debe ser así. Entonces, las iglesias que insisten en que su pastor esté presente en todas las actividades se evoca mucho. Están dañando a su pastor, están dañando a su familia y están dañando a la iglesia misma. No, el pastor tiene que mantener prioridad. Su primera iglesia es su esposa e hijos. Frecuentemente los líderes de las iglesias dedican tanto tiempo al ministerio que abandonan a su propia familia. Si en nombre del ministerio no dan tiempo a sus esposas e hijos, solamente demuestran que tampoco van a ser buenos guías espirituales en la iglesia, porque están mostrando mal ejemplo, porque no están ministrando a los que están más cerca. El resultado será que tendrán problemas en su familia y esto va a perjudicar su ministerio en algún momento. Tendrán que volver a invertir más tiempo de lo normal en su familia para arreglar los conflictos. Serán malos ejemplos para los demás también. El efecto será una iglesia llena de conflictos familiares. Wow. Yo recuerdo, he dado este ejemplo en otras clases, pero no me importa. Tengo que dárselo. Es decir, el anciano más efectivo que yo conozco se llama, bueno, no importa su nombre. Yo le testifiqué a Cristo y 10 años después llegó a ser converso en Cristo y discípulo y creció rápido. Y después de 4 años después de su conversión fue nombrado por la iglesia para que nosotros lo entrenáramos como anciano en la iglesia. Y él se sujetó a las pruebas, a los exámenes, a la instrucción teológica, a la instrucción del carácter y la iglesia y los demás ancianos gobernantes estuvimos dispuestos a imponerle las manos. Y él dijo que no estoy listo, no me califico. Mis hijos no son creyentes y son rebeldes. No. Nosotros estuvimos listos y él no. Y él y su esposa siguieron orando y ayunando. Y después de como 18 meses, todos sus hijos llegaron a ser creyentes y respetuosos. Wow, Dios honró esa convicción fuertemente. Wow. Y cuando yo voy a Houston y yo voy a la iglesia, de donde todavía está administrando la iglesia y discipulando a mucha gente, pastoreando como buen anciano gobernante en esa iglesia, ahí están sus hijos, adorando a Dios en la iglesia. Y yo podría darles más ejemplos de cómo él luchaba para ganar a sus hijos. No, yo tengo mucho respeto para ese hombre, para su convicción, porque él tomaba en serio
esta característica y Dios lo honró de gran manera. Aquí el último párrafo dice, es como el cuidado de un automóvil. Si el dueño lo mantiene regularmente, con los afinamientos, cambios de aceite y los arreglos necesarios, funcionará bien y él tendrá tiempo para otras cosas. Pero si descuida el vehículo porque piensa que no tiene tiempo, al final tendrá que dar más tiempo que nunca para arreglarlo. Es un círculo vicioso. El otro, también importante, no un neófito. La palabra neófito significa literalmente recién plantado, comúnmente usado para plantas. Aquí se refiere a una persona recién convertida. La advertencia en la segunda parte del versículo 6 es que una persona nueva en la fe, honrada con este oficio, fácilmente se pone arrogante y queda bajo el mismo juicio que el diablo, es decir, se envanece. La referencia al diablo probablemente apunta al hecho de que fue la arrogancia que lo hizo caer. ¿Cuánto tiempo es muy poco tiempo para ser presbítero? Pablo no estipula ningún tiempo específico y por lo tanto cada iglesia tendrá que pedir sabiduría para evaluar a los candidatos por sí mismos. No obstante, para dar una idea, menos de un año obviamente es muy poco tiempo y menos de 2 tampoco es muy aconsejable. Bueno, esto también es importante. Vamos a leer lo que Pablo lo dice al respecto en la primera carta, en capítulo 5, versículo 22. Él dice, no apresures a imponerle las manos a nadie, no sea que te hagas cómplice de pecados ajenos. Consérvate puro. Entonces, la tentación también es que cuando vemos un nuevo creyente muy atractivo, muy dotado con dones espirituales, muy carismática la persona, tenemos la tendencia de, wow, vamos a ser el líder, vamos a imponer las manos, vamos a hacer esto. No, por favor. Pablo también da razones por las cuales es muy sabio no imponer las manos en los novatos, en los nuevos. Porque el nuevo no reconoce sus faltas, no quiero criticar a nadie, pero el recién convertido no se ve así como los demás lo ven. Y hay otra cosa, como Pablo menciona, la tendencia a la arrogancia. Entonces, una persona nuevamente convertida, lamentablemente no es suficientemente humilde todavía, porque los líderes van a ser criticados. Y él tiene que aprender a ser criticado y responder bien, amablemente, con mansedumbre a los que lo critican. Y los novatos, como de costumbre, no son preparados todavía para hacer eso. Y hay otro texto en las cartas de Pablo a Tito, Timoteo, que dice que hay que poner al candidato a prueba. Entonces, no es solo la persona que diga, estoy listo, no. La iglesia decide. Y es más, los ancianos gobernantes ya ordenados deciden cuándo la persona esté lista. Y luego los demás votan. Pero si no pasa por los ancianos, si no es aprobado como candidato por los ancianos, porque ellos son los que tienen que imponer las manos y ellos tienen que hacerlo con limpia conciencia. Muy bien, eso es muy buenas son estas instrucciones y esta sabiduría divina. También que tengan buen testimonio de los de afuera, también otra característica que va también conjunto a la hospitalidad. No basta con que los miembros de la iglesia tengan una buena impresión del líder. También debe ser respetado por los que no son de la iglesia. La idea es que a veces es más fácil dar una buena imagen en los círculos cristianos que en el ambiente pagano. Las circunstancias de trabajo frecuentemente presentan más tentaciones.
Las otras personas no viven de acuerdo con los principios bíblicos y de repente la persona débil en la fe empieza a seguir la corriente. Es por eso que el líder debe ser un buen testimonio para con los de afuera de la iglesia también. Es allí donde se nota si es fuerte o no. Caer en el lazo del diablo significa simplemente enredarse en el pecado. Si uno es débil, sigue las malas costumbres de los demás, tiene mala reputación, se desanima y se enreda más todavía. Es un peligroso círculo vicioso.